En fin, yo estoy acá con, muy bien acompañada con Juan Marcelo Cuenca. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos este domingo de mañana. No, gracias a vos, Susana. Buen día a toda la audiencia, por supuesto. Y bueno, un gusto realmente poder conversar un poco hoy contigo sobre lo que va a ser el lanzamiento de mi primer libro que se titula La última invasión, el conflicto por los Altos del Guairá. Así es, Marcelo es un apasionado de la historia, realiza desde hace años una labor impresionante para rescatar lo que es la historia del Paraguay, aquellos detalles que a veces no están en los libros de historia, que generalmente no están en los libros de historia, pero que hacen a lo que tiene que ver con nuestro pasado, y siempre es muy importante remitirnos al pasado para comprender las situaciones del presente y proyectar el futuro que queremos. Así que bueno, felicitaciones Marcelo por ese trabajo que realizás. Este es tu primer libro, es La última invasión, es tu primer libro. Asimismo, Susana, es mi primer libro. Como dijiste muy bien, hace 4 años venimos haciendo un emprendimiento de difusión histórica a través de los medios masivos de comunicación, además de las redes sociales, tanto en televisión como radio. Actualmente estoy en Radio Monumental. Así Con es. el programa Paraguay Eterno, sí. Y bueno, como dijiste también, y en especial sobre este tema, justamente a escasos años de tener ya cerca lo que va a ser la renegociación del Tratado de Itaipú, que se tiene que renegociar en el 2023. Asimismo, el anexo C justamente es tan importante que nosotros entendamos cómo se dio este hecho de llegar a la realización conjunta binacional de una represa que hoy es la más poderosa del mundo. No fue una negociación que de la noche a la mañana se pudo llegar, por supuesto, fue muy difícil e incluso tuvo mucho que ver con una indefinición de límites que traíamos ya como producto de la guerra de la Triple Alianza. Así es. Bueno, la última invasión tiene que ver con los saltos del Guairá, esos saltos que constituían un atractivo turístico y que desaparecieron con la construcción de Itaipú. Contanos de qué trata el libro, porque yo todavía no lo pude leer, obviamente, entonces no sé. Claro. Contanos de qué trata el libro. Básicamente, La última invasión, este libro trata de lo que fue todo ese conflicto de 1962 a 1966, entre el Paraguay y el Brasil. Los antecedentes históricos, el contexto histórico también, por supuesto, todo el desarrollo y la conclusión y cómo termina finalmente este conflicto. Poca gente sabe incluso que hubo una invasión militar brasileña a territorio paraguayo. Estuvimos muy cerca de otro conflicto armado con el Brasil, justamente cumpliéndose 100 años en ese momento de la guerra de la Triple Alianza, lo que provocó, por supuesto, una reacción social muy grande aquí en el Paraguay, donde la gente, el pueblo, empezó a exigir de su gobierno, obviamente, más respuestas por esa indefinición que existía. Y ocurre prácticamente también lo que fue un escenario parecido a lo que ocurrió en las previas de la guerra del Chaco, en el gobierno de José P. Ullari, ¿verdad? Parecería una indefensión que existía por el hecho de la invasión que ocurre ya hacia finales del conflicto. No obstante, en 1962 esto inicia exactamente oficialmente al Brasil solicitar el estudio a un ingeniero, Marcón de Ferraz, justamente en 1962, para el estudio de la explotación de las aguas de las 7 quedas, los Altos del Guairá, por supuesto. Y esto el gobierno paraguayo se entera a través de una publicación de diario de O Jornal do Brasil. Bueno, ahí inicia todo este conflicto que obviamente tiene su inicio y su génesis en la guerra misma grande, con la indefinición de límites. Porque los Altos del Guairá estaban en territorio paraguayo y luego, después de la guerra, pasan a territorio brasilero. ¿Es así? Así mismo es. Gran parte del territorio del Mato Grosso era territorio paraguayo. Entre ellos, por supuesto, la zona comprendía los Altos del Guairá. Un desentendimiento que ocurre en Itamaraty. Rápidamente te digo, el Tratado Secreto de la Triple Alianza incluye a los Altos, pero el Tratado de Paz unilateral que hace el Brasil con el Paraguay en 1872 ya no lo incluye totalmente. Ya. Bueno, entonces, esta última invasión se produce ¿en qué año, Marcelo? En el año 1965, a mediados de junio se produce. Sería gobierno del general Alfredo Stroessner. El gobierno del general Alfredo Stroessner, y del lado brasileño estaba el gobierno, la dictadura militar del mariscal Castelo Branco. Ya. Bueno, ¿y cuál fue la respuesta del gobierno paraguayo a esa invasión? El gobierno paraguayo, a partir de tener conocimiento de lo que eran las intenciones brasileñas de una explotación individual, no condómina, de los Altos del Guairá,
empieza a protestar de forma con notas diplomáticas que no obtienen la respuesta necesaria y tarda mucho en responder el Estado brasileño con muchas evasivas y ambigüedades. Itamaraty se encarga obviamente, parece ser, de tratar de enfriar la situación. Esto, imagínate, en 4 años prácticamente hubo muchas conversaciones, 3 cambios de gobierno en el Brasil, algunos con mucho acercamiento paraguayo. Que incluso ya se trataba lo que iba a ser y lo que hoy es Itaipú Binacional, mucho antes. Pero el cambio de gobierno, que primeramente era un gobierno de izquierda, el de João Goulart, que se llegó prácticamente a un acuerdo en 1964 con el Paraguay, se rompe totalmente cuando llega al poder Castelo Branco, que era una dictadura militar férrea en el Brasil, bueno, que toda la región estaba teniendo ese tipo de gobierno. Bueno, eso cambia completamente el panorama. Ojo, el contexto histórico en ese entonces era de mucho y estrecho relacionamiento entre el Paraguay y el Brasil. Misión cultural, misión militar, mucha cooperación. Estamos hablando de lo que sería la Marcha al Este a finales de los 50 y también, por supuesto, el Puente de la Amistad, mucho emprendimiento paraguayo-brasileño y este interés tan fuerte que trajo, por supuesto, lo que iba a ser la explotación hidráulica del agua del río Paraná, trae ese diferendo y esa disputa que una crisis diplomática gravísima que casi llega a un conflicto armado. Bueno, después de esto se firma el Tratado de Itaipú. Mucho después se firma el Tratado de Itaipú, pero lo que sería el embrión de ese Tratado de Itaipú fue el acta final que se firmó en Foz de Iguazú en junio de 1966. Con eso culmina este conflicto, que obviamente tenía la parte más grave, era la ocupación militar brasileña, que el Paraguay su objetivo era deshacer eso, ¿verdad? Y poder hablar ya en términos de poder limitar. Realmente el Paraguay quería delimitar bien las fronteras, que se habían terminado los trabajos demarcatorios iniciados en 1872. Separaron en 1961 justamente por el hecho de que el gobierno brasileño se percató de que los saltos no se encontraban totalmente dentro de su territorio y no podrían hacer un emprendimiento hidroeléctrico por su propia cuenta. O sea, los brasileños lo que querían era quedarse con esos saltos, pero la intención era definitivamente hacer una represa en el lugar, no era así la explotación turística, no, nada de eso. No. A principios de siglos recién se empieza lo que sería a nivel mundial la tecnología para poder represar aguas y hacer explotación de energía hidroeléctrica. Y eso hace que incluso el Brasil ya a finales de la década del 30 de 1900, y ya nosotros cercanos ya a una guerra, nos exige hacer otro protocolo y cambiar un poco las reglas de lo que se está haciendo, prácticamente solicitando una nueva demarcación. En ese interín hay otro problema grave que el Brasil, por ejemplo, trae mapas que son falsos, tratando ya de desviar completamente la primera demarcación que se realizó a cargo del capitán Francisco Ortiz, que era un héroe de la Guerra Grande. Y bueno, de alguna forma u otra, al final el Brasil en la década de los 60 ya tuvo que utilizar, digamos, la mano militar para tratar de dar vuelta a la cuestión, que había firmado en los tratados de 1872. Así mismo. Bueno, todo eso lo vamos a encontrar en este libro, Marcelo. Todo eso, lo que es el conflicto, las relaciones sociales, las relaciones diplomáticas, también lo que sucedía tanto en el Brasil como en el Paraguay. Hay mucha investigación aquí de hemeroteca brasileña y paraguaya, bibliografía, más de 30 libros consultados paraguayos y brasileños también. Y por supuesto, incluso también relatos y entrevistas que puede hacer a gente que vivió esos momentos y fue protagonista, que es fuente primaria de la historia. Así que afortunadamente se puede rescatar con esto algo tan importante que hoy no se comenta, no se habla. O sea, prácticamente la gente cree que Itaipú nació por una cuestión espontánea, lo cual no fue así, es producto de un diferendo muy grave que tuvo el Brasil con el Paraguay. Y otra cosa también, hoy podríamos haber hablado de no haberse solucionado este conflicto de alguna u otra forma. Hoy podríamos hablar que Itaipú no iba a ser binacional, sino iba a ser la represa Sete Quedas brasileña. Así mismo. Bueno, ¿cuánto tiempo te llevó investigar todo y armar el libro así? A finales del año pasado empecé a recabar información, a acudir a la Biblioteca Nacional, también a acudir a la Biblioteca Nacional del Brasil. Por supuesto, yo tenía algunos libros que hablan sobre el tema, profundicé, compré otros, tuve que traer libros del Brasil, libros de los Estados Unidos también, y después, por supuesto, las entrevistas a diferentes actores, como uno de ellos que es el embajador Hugo Saguir Caballero, que justamente él fue el secretario de la delegación durante la firma del del acta final de Foz de Iguazú en 1966 y era secretario del canciller Sapena Pastor. Así que, bueno, hay muchísima investigación y lo más importante, yo creo que tengo que decirlo, ¿verdad? Que este libro
en todo lo que significa y todo lo que habla y todo lo que dice está fundado en citas y en fuentes tanto bibliográficas como de hemeroteca. No hay nada dicho al azar, salvo mi opinión, ¿verdad? Que es mi opinión, obviamente, y cada uno tendrá la suya, ¿verdad? Pero los datos están fundados y argumentados. Genial. Bueno, entonces la presentación, vamos a hacer la invitación para la teleaudiencia, Marcelo, por favor. Están invitados todos el próximo miércoles 8 de noviembre a partir de las 18:30 horas en el Salón Auditorio de la Biblioteca y Archivo del Congreso Nacional, que no es dentro del Congreso Nacional, es una cuadra abajo. Es el edificio que está en la costanera, por decirlo de alguna manera. Así mismo. Así que un lugar muy lindo. 18:30 horas van a estar presentando este libro el embajador Hugo Seguir Caballero, el doctor Ricardo Pavetti, que es el decano de la Facultad de Filosofía, sí. Y también el ex procurador doctor Roberto Moreno. Ah, genial. Bueno, entonces está hecha la invitación este miércoles a partir de las 18:30. Así es. Bueno, y después el libro en todas las librerías del país. Así mismo. Un material de consulta imprescindible para todos. Muchísimas gracias, Marcelo. Te dejo aquí. Gracias, Yo Susana. me voy hasta aquí, hasta